diferente se puede tener sobre la cultura, para analizar lo que es la cultura, ¿no es cierto? Lo nuestro va a ser estrictamente como eh, un puntal de ayuda para entender la historia, el proceso histórico, ¿sí? Entenderlo en nuestro rol de profesores de historia o de investigadores desde lo que es la historia, ¿sí? Por eso hablábamos de las tensiones y demás. Esperen que entra Petraca, ahí va. Algo que les quiero leer que está en Margulis también, lo que pasa que yo no anoté en la página, pero está dentro de lo que ustedes tenían que leer. Dice, la cultura en tanto producción colectiva se constituye en la vida social, producto de la interacción. La evolución de los lenguajes implica también una lucha permanente por la producción social del sentido, por la imposición de sentidos que es paralela con las luchas por el poder y la dominación. El lenguaje es lucha también, ¿eh? Es otro tipo de lucha. Quien imponga el lenguaje domina. Lo que hacen los españoles acá, en América, cuando llegaron a conquistar, fue imponer el idioma y la religión, ¿sí? Profe, Entonces, cuando sí, lo leí lo pensé un poco desde el lenguaje inclusivo, ¿no? Que hay tanto revuelo ay, ahora. iba a decir, tal cual, iba a decirles eso, a eso iba. Buenísimo, a ver qué fue lo que pensaste, Camila. No, esto de que quizás hay gente que está a favor y gente que está en contra, pero seguimos viendo si la RAE lo acepta o no, por ejemplo. Ellos quizás son los que tienen el poder, hay gente que no lo acepta, pero por cuestiones más de pensamiento que muchas veces pasan desapercibidas y como que nos molesta demasiado una letra y hay algo más de fondo, ¿no? Pensaba un poco eso. Sí, totalmente. Pero, ¿qué me está indicando este lenguaje inclusivo? Porque yo puedo decir, bueno, mira, los adolescentes, decíamos la clase pasada, también tienen su propio código y no es algo que se expande, ni que se impone, ni que se discute. O sea, es el lenguaje de los chicos, punto. Que en 3 años cambia porque cambian los grupos. Pero en cambio, en el tema del lenguaje inclusivo, es algo que manifiesta una lucha mucho más grande. Por eso se masificó y se está imponiendo, nos guste o no. La RAE lo aprobará, siempre las leyes y demás son posteriores a los hechos, ¿no? La RAE irá aprobando de a poco porque el lenguaje es dinámico también. Si no estaríamos hablando como en el siglo XVI, como estaba escrito el Quijote de la Mancha, o antes, no sé, en latín estaríamos hablando si fuese algo estático. El lenguaje es dinámico, pero también manifiesta luchas, tensiones, conquistas. Por eso hay ¿Sí? tanta resistencia, me parece, perdón, porque Tal es como cual. un cambio cultural e ideológico muy grande. Y creo Muy que quienes fuerte. no lo aceptan quizás no terminan de entender el significado del lenguaje, porque te terminan encasillando como en un lugar de, la feminista esta que quiere un no sé qué, y no se termina para mí de comprender la importancia del lenguaje y lo que conlleva culturalmente todo lo que es el lenguaje. Tal cual. Exactamente. También pensaba Sí. esto de, digo, covidiota, el nuevo término ese tan raro, lo pusieron Es cierto que ahora salió este término, sí, covidiota, para pero aquellos lo aceptó que... la RAE porque no es problema, Sí, porque como que no tiene tanta lucha detrás y tanta esta cuestión de hegemonía, de sí, sentido. sí, pero también tiene que ver con lo emergente. Vieron como las vacunas que se aprobaron en emergencia sanitaria y que, bueno, no están totalmente testeadas en todas las etapas, que son varias, bueno, era algo urgente. Bueno, lo mismo con este término, creo que pasa por ahí. Pero el lenguaje inclusivo tiene varias dificultades. Una es la ideológica, como dicen ustedes, y otra es la costumbre también. Yo que estoy totalmente a favor de la inclusión, desde siempre, a mí me cuesta a veces recordar, hablar en lenguaje inclusivo. ¿Sí? O lo usamos Porque, mal, bueno, si no. o se usa A mí me mal, pasa que porque a es veces, desandar mucho, ¿no? Sí, claro, dale. uno lo quiere usar y capaz que lo termina usando mal y en lugares donde no corresponde usarlo, porque todavía está esto un poco también de que por más que uno lo acepte, cuesta incorporarlo dentro del vocabulario. Toda la vida habló de una Cuesta manera y incorporar. cuesta incorporarlo. Claro. Y después están aquellos que dicen, bueno, pero por el lenguaje no se terminan los problemas de género. Es una de las herramientas. Profe, pero además también hablan de que si uno dice, bueno, el lenguaje inclusivo, ¿por qué no habla en lenguaje de señas? O sea, lo viven diciendo, yo por lo menos lo escuché eso no lo mucho escuché.
Sí, yo escuché mucho de que dicen, bueno, pero inclusión sería hablar lenguaje de señas. Bueno, Como, pero bueno, tenemos si un aparato empezamos a decir fonador. inclusión, podemos empezar a nombrar muchas cosas y no solamente una No, que en realidad lenguaje de señas, etc. podríamos tener como obligatoriedad en las escuelas aprender el lenguaje de señas para incluir a aquellos alumnos que tienen dificultades auditivas o del habla, por ejemplo. No sacar uno o ninguno porque los otros no los incorporamos. No, incorporemos más. Claro, a mí me parece que en esto de las luchas de poder también el tema de hablar en lenguaje de señas o leer en braille como que surgió como una excusa para no aceptar el lenguaje inclusivo porque ese lenguaje inclusivo molestaba. Sí, pero ¿por qué no lo proponen antes en vez de ahora? Justo ahora se les ocurre. Es como... Es una forma de legitimar quizás también el movimiento. También hay algo que no se analiza. A ver, yo soy una persona muy partidario de la inclusión, tengo personas muy cercanas a mí que podrían abarcar un amplio espectro de lo que hoy llamaríamos grupos que se han ido incluyendo, y simplemente el lenguaje inclusivo me molesta. No es una cuestión ni de lucha de poder, ni nada. Me molesta. Está bien. Hablar mal. Porque es cultural. Porque es cultural. Es la costumbre. A mí, la primera vez que escuché todes, dije, ¿qué están diciendo? ¿De qué están hablando? O sea, no entendía el sentido de la oración. Y me pareció hasta tonto en ese primer momento. Cuando yo empecé a como desandar ese camino y investigar y demás, y a escucharlo más, bueno, me cuesta porque hay que deconstruirse también en la cuestión del lenguaje, pero trato de utilizarlo, o por lo menos poner a todas, todos, ¿sí? Tratamos, pero cuando uno tiene una pauta cultural muy arraigada, piensen que uno estudió, hablando en género masculino en general, es difícil desandarlo. Para los más jóvenes, seguramente es mucho más natural y sencillo el poder enseguida articular con ese lenguaje, ¿no es cierto? Más allá de lo ideológico, que también está presente. Pero fíjense cómo Margulis abarca también esta cuestión del lenguaje como un punto esencial dentro de lo que es la cultura. ¿Sí? Profe, ahí en lo ideológico, por ejemplo, a mí el argumento de la RAE me causa un poco de gracia y de rabia también, porque, digo, nosotros nos independizamos hace 210 años, la verdad que no le debemos nada al rey de España, no entiendo por qué le tenemos que ir a preguntar al rey de España, pero también no es la Universidad de la Sorbona, es la Real Academia, es una academia que es del rey, depende de la monarquía, no entiendo por qué tenemos que ir a hacer. Hay cosas que no hemos roto, ¿no? También hay un tipo de presidente que dijo, me imagino lo triste que habrá estado el rey de España, o sea, y fue tu presidente, no, es un montón. Bueno, estas cosas son las que a mí me encanta que discutamos, porque tienen que ver con nuestra historia y con nuestro presente, porque las preguntas a la historia se las hacemos desde el hoy, ¿sí? Entonces, el lenguaje, por ejemplo, también es un punto de inflexión en muchos momentos, los discursos, cuando la mujer está silenciada o cuando la mujer puede hablar, ¿sí? Bueno, ¿en qué momentos de la historia la mujer tuvo voz? Estoy haciendo varias cosas. Por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué, Agustín? Tenés el micrófono abierto, Agustín. Eso también se puede ver. ¿Y con qué lo podemos relacionar? Con el voto femenino, con las socialistas, las primeras socialistas, con Eva, con las madres de Plaza de Mayo, con... Ya gasté todo. Agustín, tenés el micrófono abierto. Te voy a silenciar. ¿Se entiende? Y desde lo simbólico, desde el lenguaje, desde el discurso, por ejemplo. Podemos ver en el cine, las mujeres tenían voz. ¿Cuál era la voz de las mujeres en el cine en los años 40? ¿Qué lugar ocupaban? ¿Sí? Hasta que logran el avance. Hablamos de la mujer como podemos hablar de cualquier sector, ¿no es cierto? Cualquier sector. Bueno, todas estas son cuestiones para que ustedes vayan pensando, ¿sí? En Classroom, yo la semana pasada ya les envié el texto de Couché, o Couché, Denis Couché. Allí a lo que tienen que ir es a los tipos de cultura. Hay una clasificación
básica de distintos tipos de cultura que representan a distintos grupos sociales. Entonces vamos a tener la cultura de la élite, la cultura obrera, la cultura de los jóvenes, pero nosotros podríamos hacer infinitas subdivisiones, es solamente para tener una mirada. Y lo que quiero, bueno, ahora ya para no sacarles más tiempo, es que me envíen por Classroom, o por mail, como quieran, al mail del Classroom, cómo están formados los grupos, ¿se acuerdan? Que les había pedido 4, 5 pueden ser, ¿sí? Porque quiero que hagamos un trabajo de integración de esta unidad 1, grupal, con imágenes, fundamentalmente, ¿sí? Entonces quiero ver cuántos son, para distribuir el tiempo y todo eso, organizar un poquito. No es para la clase que viene la presentación de temas ni nada, pero ya para que yo pueda ir organizando. Bueno, gente, que tengan una gran semana. Vamos a tirarle toda la mejor energía a Darrichón, esperando que se mejore pronto y podamos encontrarnos nuevamente por acá. Y al resto, a cuidarse y bueno, a seguir el camino que empezaron, que está bueno, a estudiar historia, para entender y dar respuestas al presente. Gente, nos vemos. Ya tienen el material en Classroom, así que no. Chao, profe. Gracias, profe. Dale, profe. Chao, profe, nos vemos. Buena semana. Buenas tardes. Buena semana, gente. Hasta luego, profe.